Hare Krishna, soy Chitrak Das, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 3 del Bhagavad Gita, Karma Yoga, la sección tercera que va de los textos del 10 al 16. El punto es que, si bien vamos a hablar de esta sección, me parece interesante ver la conexión que hay entre esta sección y otras secciones, como así también me parece importante ver la conexión que hay entre los diferentes capítulos del Bhagavad Gita para llegar a entender mejor la sección de la que vamos a hablar hoy. Bueno, como vimos previamente, ya al final del capítulo número 1 del Bhagavad Gita, Arjuna no quería pelear. Al principio del capítulo 2, Arjuna sigue sin deseos de pelear en la batalla de Kurukshetra, pero acepta a Krishna como su maestro espiritual. Entonces, Krishna, una vez que se establece la relación entre maestro y discípulo con Arjuna, le explica primero en toda una serie de textos la diferencia entre el cuerpo y el alma. Luego, en otra serie de textos, Krishna le explica a Arjuna que, como guerrero, Arjuna ineludiblemente tiene que cumplir con su deber, que es combatir. Pero también, en el capítulo 2, Krishna le explica a Arjuna que si bien uno debe trabajar, no debe estar apegado al resultado del trabajo y uno debe buscar trascender. Entonces, obviamente Arjuna tiene nuevas preguntas. ¿Qué características tiene un trascendentalista? Y así fue como finalizamos el capítulo 2 del Gita, porque muy analíticamente y texto por texto, al final del capítulo 2, Krishna explica cada una de las cualidades que manifiestan su carácter un auténtico trascendentalista. Entonces, acá ocurre algo que es muy común cuando uno está aprendiendo una materia, una disciplina, o está aprendiendo en profundidad acerca de algo. Cuando uno comienza el estudio sobre algún tema en particular, tiene preguntas básicas. Pero ¿qué sucede? Cuando uno aprende más sobre ese tema que estudia, las preguntas comienzan a subir de nivel, las interrogantes comienzan a subir de nivel, las dudas comienzan a subir de nivel. Entonces, en el capítulo 1 del Gita, Arjuna dudaba en combatir, pero una vez que Krishna expone las características de un trascendentalista, Arjuna tiene nuevas dudas. Y así es como comienza nuestro capítulo 3 del Bhagavad Gita tal como es. ¿Por qué? Porque Krishna le dice a Arjuna que está confundido. Arjuna le dice a Krishna que está confundido por todo lo que le explicó en el capítulo 2. Entonces, en otras palabras, simplificándolo mucho, Arjuna le dice a Krishna al comienzo del capítulo 3, por un lado, me decís que soy un guerrero, y me decís que como guerrero tengo que trabajar, lo cual en mi caso equivale a combatir dentro de la batalla. Por otro lado, me decís, tengo que situarme en la trascendencia, tengo que elevarme espiritualmente. Ahora me confundiste más que lo que estaba confundido en el capítulo 1 o en el capítulo 2. Entonces, explícame por favor qué es lo mejor para mí. Bueno, Arjuna no lo dice así literalmente, pero está diciendo eso, para que podamos entenderlo mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno sabe poco sobre un tema, uno tiene un cierto nivel básico de preguntas. Pero cuando uno sabe mucho más sobre un tema, también las preguntas o las dudas se amplían. Y eso pasa con Arjuna. Una vez que Krishna le dice que como guerrero tiene que combatir, y una vez que le dice que también tiene que trascender, Arjuna le dice, estoy confundido, ¿qué hago? ¿Peleo o me dedico a buscar la liberación? Explícame ahora qué es lo mejor para mí porque estoy más confundido que antes. Entonces, ahí nos encontramos con las secciones del capítulo 3, con las primeras secciones del capítulo 3. Krishna le dice a Arjuna que hay dos diferentes tipos de trascendentalistas. Aquellos que buscan la perfección más elevada mediante un conocimiento de tipo impersonal, y aquellos que buscan la perfección más elevada con un conocimiento personal acerca de las características de la suprema personalidad de Dios. Y en general, según las filosofías de la India, los trascendentalistas que buscan liberarse de las reacciones materiales y buscan liberarse del ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, en función de lo que Krishna expone en el capítulo 3, le va a decir al principio a Arjuna
que nadie se puede liberar de este mundo, que nadie se puede liberar del karma si abandona su trabajo. O sea, cuando Krishna utiliza la palabra trabajo, ¿nosotros qué podemos imaginar? Bueno, salimos de casa, vamos a nuestro puesto laboral, donde ejercemos nuestro oficio, nuestra profesión, nuestro trabajo. Pero en sentido amplio, la palabra trabajo, ¿con qué tiene que ver? No solamente con trabajo en sentido laboral, sino trabajo tiene que ver con estar activo. Trabajo tiene que ver con realizar diferentes acciones, ¿sí? Entonces, como Krishna le dice a Arjuna al comienzo del capítulo número 3, nadie se libera si deja de trabajar. Ahora, ¿por qué? Porque es algo teórico pensar liberarnos del trabajo, liberarnos de las acciones. ¿Y por qué? Porque como Krishna explica al comienzo del capítulo 3 del Bhagavad Gita, todas las almas que dentro de este mundo tienen un cuerpo material, forzosamente tienen que trabajar. Forzosamente tenemos que llevar a cabo acciones, forzosamente tenemos que llevar a cabo actividades. ¿Y esas actividades cómo se llevan a cabo? En función de las modalidades que nos condicionan, porque algunos estamos influenciados por la ignorancia, otros por la pasión, otros por la bondad. Pero ya sea que estemos influenciados por una modalidad u otra o por una mezcla de modalidades, quien está en este mundo algo tiene que hacer. Algún trabajo, alguna acción, alguna actividad. No podemos mantenernos inactivos por mucho periodo de tiempo. Es más, yo conozco gente que trabaja todo el año y está deseando las vacaciones. Y cuando está de vacaciones y tiene muchos días de descanso, ya de vuelta desea volver a trabajar, porque no se aguantan la inacción. Entonces, el punto es que Krishna le dice a Arjuna al comienzo del capítulo 3 del Bhagavad Gita, que si uno no trabaja, ni siquiera puede mantener el cuerpo y el alma juntos. ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidades materiales cuando tenemos un cuerpo material. Y el trabajo nos permite satisfacer esas necesidades. Ahora, un punto muy importante es que si bien Krishna le dice a Arjuna que hay que trabajar, que hay que cumplir con el deber, que uno tiene ciertas responsabilidades, que uno en la vida por uno mismo, por estar condicionado por las modalidades, pero también uno en la vida por el contacto que tenemos con los demás, se requiere de ciertas acciones, de ciertas actividades y de ciertos trabajos. Pero lo importante es que en este capítulo número 3, Krishna está explicando a Arjuna con qué conciencia tenemos que trabajar. Porque no hay que trabajar mecánicamente, no hay que trabajar ciegamente, sino que en este capítulo 3, Karma Yoga del Bhagavad Gita, Krishna expone una manera muy particular de trabajar que nos permite alcanzar la perfección. Entonces, lo que Krishna le dice a Arjuna es que uno debe trabajar haciendo del trabajo una ofrenda o un sacrificio en honor o para el placer de Vishnu, de la Suprema Personalidad de Dios. Y todo este contexto en el cual hablamos de la conexión entre capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, en el cual vimos cómo las instrucciones del capítulo 2 le generan más preguntas y más dudas a Arjuna que Krishna va a resolver en el capítulo 3, y tras haber abordado los textos que van del 1 al 9 de manera bastante resumida, porque la semana pasada Madre Mitravinda dio una excelente clase y la anterior también dio una muy buena clase Prabhu de Bhakinandana. Todo este contexto nos permite ver que en el Bhagavad Gita no hay ideas sueltas, en el Bhagavad Gita no hay saltos al vacío, en el Bhagavad Gita hay conexiones, texto y texto, sección y sección, capítulo y capítulo. Y una idea o uno de los objetivos de este programa de los sábados, que lo llamamos Panorama del Bhagavad Gita, es explicar estas conexiones entre textos, secciones y capítulos. Entonces, todo lo anterior nos sirve de preludio para llegar a la sección número 3, que va desde el texto 10 hasta el texto 16. Entonces, el texto 10 del capítulo 3 dice: al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses, junto con sacrificios en honor de Vishnu, y los bendijo diciendo: sean felices mediante este yagya, sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz y para lograr la liberación. Ya ahí tenemos todo un programa de trabajo
para la entidad viviente dentro de este mundo material. O sea, este mundo material, los componentes de este mundo material son prakriti, son naturaleza, son energía que ha emanado de Krishna. Hay religiones que piensan que Dios crea a la materia, pero para nuestra filosofía Vaishnava, Dios es eterno, el alma es eterna y la materia también es eterna. El mundo no es eterno. Sabemos que el mundo se manifiesta de manera cíclica, pero los componentes del mundo, la materia misma, sí es eterna, aunque emana de la Suprema Personalidad de Dios periódicamente, ciclo tras ciclo. Entonces, no solamente Krishna, en sus diferentes expansiones, como Vishnu, Purusha, Avatar, nos ofrece cíclicamente este mundo a las almas condicionadas para que podamos habitar en él, sino que también Krishna nos explica a través del Bhagavad Gita y los demás textos védicos cuál es el propósito de la existencia para las almas dentro de este mundo. Entonces, acá Krishna está mencionando varios propósitos. Vivir bien, vivir cómodamente. ¿Quién quiere vivir con necesidades? ¿Quién quiere vivir padeciendo? ¿Quién quiere vivir sufriendo? Nadie. Entonces, un punto es que si vamos a vivir en este mundo, vivamos bien. Número 2, otra meta fundamental dentro de este mundo, ser felices. Todo nos conduce o todo es un medio para la felicidad, pero la felicidad no es un medio para otra cosa. Entonces, vivir confortablemente es importante y ser felices es fundamental dentro de este mundo. Pero todavía hay un tercer objetivo que es muy importante y es que alcancemos la liberación. Que como almas espirituales que somos no tengamos que vivir transmigrando de un cuerpo material al otro indefinidamente, sino que filosóficamente entendemos que este mundo emana de las expansiones de la Suprema Personalidad de Dios, pero que no estamos en este mundo viviendo a ciegas, sino que este mundo es como una escuela en la cual venimos a aprender algo, y como toda escuela, uno no quiere ser un eterno estudiante, uno no quiere vivir encerrado en el aula para siempre, uno quiere en un momento recibirse, graduarse y continuar con su vida. Y estando en este mundo, estamos en una escuela en la que tenemos que aprender algo y luego irnos. Entonces, en esta sección tercera del capítulo 3 del Bhagavad Gita, Krishna nos está explicando de manera práctica cómo no enredarnos con el trabajo, porque nosotros somos activos por naturaleza, porque hay modalidades que nos condicionan en esta vida, y la verdad es que nadie puede parar de actuar. Hasta la persona que tiene conocimiento actúa conforme a su naturaleza. Pero lo que Krishna dice es que no hay que actuar a ciegas, y lo que Krishna dice es que no hay que actuar sin tener claro el propósito, sino que lo que Krishna nos da en este capítulo 3, llamado Karma Yoga, es una visión filosófica correcta del trabajo para que a través del trabajo podamos perfeccionarnos. Entonces, la persona que no tiene conocimiento, la persona egoísta, ¿para quién trabaja? Para sí misma. Y no se eleva demasiado de esa manera. La persona que tiene una mirada filosófica a la vida, la persona que tiene conocimiento y que sabe que no puede parar de actuar porque los seres somos activos por naturaleza, ¿qué hace? Con inteligencia y bajo las instrucciones que da Krishna en el Bhagavad Gita, actúa, trabaja, lleva a cabo acciones como sacrificio en honor de Vishnu. Entonces, en esta sección tercera, Krishna está explicando cómo ejecutar esos sacrificios que nos van a permitir en este mundo vivir confortablemente, ser felices y además lograr la liberación, perfección completa. Entonces, al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses junto con sacrificios en honor de Vishnu. Entonces, la vida humana tiene como meta despertar una conciencia más elevada, y en el contexto del capítulo 3, eso se logra mediante el yagya, sacrificio. Pero no un sacrificio simplemente material, un sacrificio en el que lo que hago, lo hago para el placer de la Suprema Personalidad de Dios. Y así perfecciono
mi capacidad de trabajar, conectando mi trabajo con la trascendencia, con Krishna mismo. Entonces, al avanzar en el análisis de esta sección, si nosotros, los seres humanos en la Tierra, ejecutamos sacrificios en honor de Vishnu, los seres celestiales que están en planetas más elevados, los semidioses, van a estar complacidos con los sacrificios ejecutados por los seres humanos. Y de la cooperación, ¿sí?, por el trabajo en equipo entre hombres y semidioses, va a haber abundancia, va a haber prosperidad. Entonces, la consecuencia de ejecutar sacrificios para el placer de Vishnu es que los semidioses de los planetas celestiales, que tienen a cargo los diferentes, podríamos decir, departamentos para la conservación y mantenimiento de este mundo material, van, como consecuencia del sacrificio en honor de Vishnu ejecutado por la humanidad, los semidioses van a otorgarnos todos los bienes, todos los recursos que necesitemos para vivir confortablemente dentro de este mundo. Es decir, de la cooperación entre hombres y semidioses, vamos a encontrar complacidas nuestras principales necesidades de la vida. Y acá hay un punto muy importante dentro de esta sección. Así como nadie puede parar de trabajar, y cuando digo trabajar no me refiero a ir a nuestro puesto laboral solamente. Cuando me refiero a trabajar, digo estar activo, llevar a cabo actividades, acciones. Una de esas acciones que casi nadie puede parar de llevar a cabo y que la hacemos todos los días es alimentarnos. O sea, para tener energía, para llevar a cabo nuestras acciones, tenemos que comer. La alimentación es fundamental. Entonces, dentro de esta sección del Bhagavad Gita aparece otro punto que es muy importante, que dice: los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque ingieren comida que primero se ha ofrecido en sacrificio. Entonces, este punto es muy importante. Si vamos a trabajar, ejecutemos nuestra actividad como un sacrificio para el placer de la Suprema Personalidad de Dios. Y si vamos a comer, porque no podemos no alimentarnos, entonces ofrezcamos nuestros alimentos como una ofrenda para el placer de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, por eso es que los Vaishnavas, nosotros ofrecemos a Krishna, a través del maestro espiritual, alimentos lacto-vegetarianos, o otros devotos ofrecen alimentos de tipo veganos. Pero nosotros no decimos vamos a comer, no, decimos vamos a honrar prasadam. Cuando un Vaishnava cocina, no está preparando el alimento y comiendo una parte y qué sé yo, no, cuando uno cocina piensa que lo que está cocinando es una ofrenda, que a través del guru uno desea que llegue a Krishna. Antes de tomar ese alimento, uno pronuncia mantras para que el maestro espiritual ofrezca ese alimento a Krishna. Y así también uno se krishnaiza. Por tomar alimento ofrecido a Krishna, uno avanza en la vida espiritual. Otro punto importante de esta sección del capítulo 3 del Bhagavad Gita es que todos los seres vivos, o sea, en el sentido de, me refiero a los animales y los seres humanos, subsistimos a base de granos, a base de vegetales, ¿sí? Pensemos que hasta los que comen carne, comen animales que se alimentan o de animales o animales que se alimentan de vegetales. En la cultura védica la vaca es vista como una madre, pero en Occidente y en Argentina, sobre todo en Argentina, lamentablemente se come vaca y la vaca vive de comer pasto. Entonces, el punto es que los granos, que los vegetales, que los seres humanos y los animales ingieren, son una clase de alimento que se producen como resultado de la lluvia. Si hay sequía, las plantas no crecen. Y la lluvia es el resultado, según el capítulo 3 del Bhagavad Gita, de la práctica del sacrificio. Y a su vez, el sacrificio es el resultado de que cada uno cumpla con sus deberes prescritos. Por eso es que es importante el cumplimiento del deber prescrito en base al conocimiento védico. Sin cumplir los deberes prescritos no hay sacrificio, sin sacrificio no hay lluvia, sin lluvia no hay alimento. Así es sencillo. Yo recuerdo haber leído, si mal no recuerdo, en el canto cuarto del Srimad Bhagavatam, creo que es el canto cuarto, cuando se habla del pasatiempo de Prithu Maharaj,
Hay un significado de Prabhupada que dice, si bien siempre Prabhupada, y todos sabemos y lo pronunciamos en los templos a la mañana, que hay que evitar las ofensas en el canto del santo nombre. Pero ahí, en uno de esos significados, Prabhupada dice, habría que cantar Hare Krishna al menos para que haya lluvia, porque si hay lluvia va a haber alimentos. Entonces, es fundamental la ejecución de sacrificios y fundamental el cumplimiento de los deberes prescritos. Entonces, los Vedas prescriben ciertas actividades que son reguladas y como vemos acá, esas actividades no tienen un fundamento desconocido. Es Krishna mismo el que nos está invitando a cumplir con nuestros deberes, con nuestro trabajo, pero conectándolo como una ofrenda a la suprema personalidad de Dios. Y cuando uno se dedica a este tipo de trabajo con conciencia de Krishna, la suprema personalidad de Dios misma está presente en ese trabajo. Es decir, la suprema personalidad de Dios misma se encuentra presente en el acto de sacrificio mismo. Entonces, el punto es que una persona progresiva, una persona inteligente, una persona que tiene una mirada filosófica de la vida, no tiene que vivir como los animales, simplemente para complacer los sentidos, para comer, para dormir, para reproducirse y para defenderse. O sea, no podemos vivir bajo la lógica del capricho. Si esto me gusta, lo hago. No, tengo que pensar qué es lo que hago, cómo lo hago y para quién lo hago. ¿Aquello que hago me conecta con la trascendencia o no me conecta con la trascendencia? Entonces, como vimos al comienzo del encuentro de hoy, al final del Bhagavad Gita capítulo 1, Arjuna no quería pelear. Al principio del capítulo 2, seguía Arjuna sin querer pelear, pero se entrega a Krishna como discípulo. Krishna le dice que hay una diferencia entre el cuerpo y el alma. Krishna le dice que como guerrero Arjuna debe combatir. Y Krishna le dice que además no debe apegarse al fruto del trabajo y situarse en la trascendencia. Arjuna le pregunta qué características tiene un trascendentalista. Krishna describe las cualidades de un espiritualista avanzado en toda la última sección del capítulo 2, pero eso le genera a Arjuna nuevas preguntas, ¿sí? Arjuna le dice, ahora me confundiste, ¿qué es mejor para mí? ¿Como guerrero combatir o situarme en la trascendencia? Entonces Krishna le está explicando a Arjuna que hay diferentes trascendentalistas, los impersonalistas y los Vaishnavas. Krishna le dice a Arjuna que nadie puede alcanzar la perfección sin trabajar. Krishna le dice a Arjuna que cada cual trabaja según el condicionamiento de las modalidades y que si uno trabaja en el plano del egoísmo, uno se condiciona en el ciclo del nacimiento y la muerte, uno queda atado al samsara. Pero nosotros, con una visión filosófica y con una visión inteligente, si trabajamos, si conectamos nuestro trabajo con la suprema personalidad de Dios, entonces eso nos va a liberar. Y conectar ese trabajo con la suprema personalidad de Dios es, en el contexto de la sección que abordamos hoy, ejecutar sacrificios para el placer de la suprema personalidad de Dios. Bueno, esto suena muy bien teóricamente, pero ustedes me dirán, estamos en Kali Yuga, no hay el conocimiento suficiente para hacer todos los sacrificios que se recomiendan en la sección Karma Kanda de los Vedas. Sabemos por el texto, por la lectura de las Shastras, que en esta era no hay brahmanas cualificados para ejecutar todos los detalles de los sacrificios Karma Kanda de los Vedas. Es más, sabemos que en Kali Yuga todos nacemos Shudra. Y incluso si alguien lee el Srimad Bhagavatam, sabe que en la antigua cultura védica, siguiendo la sección Karma Kanda de los Vedas, tenía que haber, en un sacrificio, tenía que haber brahmanas que pronuncien perfectamente los mantras, tenía que haber brahmanas que hagan oblaciones al fuego, tenía que haber brahmanas que estén corrigiendo cualquier error de pronunciación de los brahmanas que estaban pronunciando los mantras, había sacrificios anexos para la ejecución de un sacrificio principal, había que juntar un montón de riquezas y opulencias que casi nadie podía a veces colectar, salvo grandes reyes que ejecutaban sacrificios como el Rajasuya Yagya. Entonces uno dirá, bueno, todo bien, Krishna dice que todos tenemos que trabajar, que todos trabajamos conforme con las modalidades, que hay que trabajar para el placer de Vishnu ejecutando sacrificios, pero la verdad es que yo no puedo ejecutar hoy en día esos sacrificios que dice la sección Karma Kanda de los Vedas. Es más, hasta si uno lee
el Srimad Bhagavatam, puede ver que si en un sacrificio védico, en un ritual védico, se pronuncia mal una sílaba de un mantra, ya se arruinó el sacrificio y da un resultado incorrecto. Entonces, ¿cómo hacemos para volver prácticas estas enseñanzas de Krishna en la era de Kali, donde todos nacemos Shudra, donde no tenemos la opulencia para hacer esos sacrificios enormes que se hacían en otras eras y donde tampoco hay brahmanas cualificados? ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿que esto es una ironía de Krishna? ¿Que Krishna nos dice que hagamos un sacrificio y no nos da los medios para hacerlo? No, no es así. Entonces, en esta era de Kali, como recomiendan los textos védicos, hay un sacrificio que es el más importante de todos los sacrificios, y es el sacrificio del Sankirtan Yagya, es decir, el hecho de reunirnos y todos juntos cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En otras eras la gente alcanzaba la perfección con sacrificios rituales muy técnicos que son difíciles o casi imposibles de ejecutar en la era de Kali. Pero en el capítulo 3 Krishna dice que hay que ejecutar sacrificio en honor de Vishnu. Entonces el sacrificio recomendado para esta era es el canto del santo nombre de Krishna, que nos va a dar un beneficio mucho, pero mucho más elevado que cualquier tipo de sacrificio karma kanda. Otro sacrificio importante en esta era de Kali es que antes de comer ofrezcamos nuestros alimentos lacto-vegetarianos o veganos a Krishna. Y así tomamos Krishna Prasad. Así nos liberamos del karma y nos krishnaizamos. Y es más fluido nuestra capacidad, es más fluida nuestra capacidad al tomar prasadam para cantar Hare Krishna. Otro punto importante que podemos extraer como consecuencia práctica de este capítulo: no podemos mantener ni siquiera juntos el cuerpo y el alma sin trabajar, y cada persona que trabaja conforme con las modalidades. Bueno, aprendamos a trabajar en conexión con la trascendencia. Además de ofrecer prasadam, además de cantar Hare Krishna, utilicemos esas cualidades de trabajo que tenemos dentro de la comunidad Vaishnava. Es decir, si uno le gusta leer y estudiar y dar clases, bueno, uno puede estudiar el Bhagavad Gita, ir al templo y dar clases para toda la comunidad. Uno puede utilizar su capacidad de trabajo como un sacrificio en honor de Krishna, en relación con Krishna y los Vaishnavas. Bueno, si a uno le gusta dirigir y estar ahí organizando, bueno, uno puede, dentro de la comunidad Vaishnava, formar parte de un proyecto, hablar con las autoridades del templo y preguntar en qué podemos cooperar, en qué proyecto podemos ayudar a impulsar. Si uno le gusta hacer negocios y ganar dinero y eso lo apasiona, bueno, uno con el dinero que tiene, con el excedente de dinero que tiene, puede dar donaciones para el templo o para diferentes proyectos que están llevando a cabo los Vaishnavas para distribuir la conciencia de Krishna. Y uno puede perfeccionar esa ganancia que uno ha obtenido mediante un trabajo honesto. Uno dice, no, la verdad que yo no soy muy inteligente para leer libros, yo no soy muy apto para ayudar a dirigir a otros en un proyecto, ni siquiera me da para hacer mucha plata porque el trabajo es mucho enredo. Pero bueno, uno puede ir a ayudar al templo, no sé, a limpiar el templo, a organizar el salón del templo para la fiesta de domingo, uno puede tantos servicios. Entonces, una de las conclusiones más importantes de este capítulo número 3 es que nadie puede parar de trabajar, que todos trabajamos según las modalidades y que tenemos que hacer del trabajo un sacrificio para el placer de la suprema personalidad de Dios. Porque el que trabaja pensando que es el cuerpo, el que trabaja solo para su propio placer, lo que hace es generar un karma material que lo enrieda en el ciclo del nacimiento y la muerte. Pero el que entiende que no puede parar de trabajar porque está influido por las modalidades y porque somos activos por naturaleza, y tiene una mirada filosófica y quiere hacer de la vida algo valioso, no vivir como un animal para comer, dormir, reproducirse y defenderse. La persona que entiende, hey, soy un ser humano, tengo una inteligencia superior, en la vida hay metas mucho más elevadas que el placer de los sentidos. Bueno, yo quiero alcanzar esa perfección. Entonces, si uno quiere alcanzar esa perfección, filosóficamente Krishna nos está dando el conocimiento en el capítulo número 3. Que hagamos lo que hagamos,
lo ejecutemos como un sacrificio para el placer de Krishna, bajo la guía del maestro espiritual, en compañía de los devotos. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A utilizar nuestras cualidades de trabajo dentro de la comunidad Vaishnava, distribuyendo libros, dando clases sobre los libros de Srila Prabhupada, organizando programas en relación con el templo, o Bhakti Vrikshas, o cuando antes recuerdo hermosos programas que ya casi no hay, los Namahatas, que existían en la década del 90, o utilizamos nuestras cualidades de trabajo manual para, no sé, para ir a arreglar la conexión eléctrica del templo, a pintar una pared, no sé, a barrer la vereda, pero utilicemos nuestras cualidades de trabajo en forma de un sacrificio en honor de Vishnu. Y como dice el capítulo 3 del Bhagavad Gita, texto 10, cuando los seres humanos ejecutamos sacrificio en honor de Vishnu, ¿qué sucede? Que obtenemos todo lo necesario para una vida próspera dentro de este mundo. ¿Qué sucede? Que cuando los seres humanos utilizamos nuestras cualidades de trabajo como sacrificio en honor de Vishnu, somos felices, porque es así. Y cuando un ser humano inteligente utiliza sus cualidades de trabajo como un sacrificio en honor de Vishnu, además de eso, uno se libera del ciclo de nacimiento y la muerte. Bien, esto es todo. Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a los devotos reunidos. Por lo que veo, no hay ninguna pregunta. Acá finaliza la clase de hoy. Así que si no hay dudas, si no hay comentarios, hasta la próxima. Hare Krishna.